Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por fin me han llegado los micrófonos, parecía aún imposible, pero Amazon, de verdad, no sé si es que sabía que se dirigían a mí los micrófonos, pero es que ha sido una odisea de casi 2 semanas, que por eso no he podido subir contenido. Pero vamos a repasar todo lo que ha sucedido porque de verdad cada día que pasa, las noticias que acontecen es para no dar crédito, como siempre, y por supuesto desmontarlas en canales como este, como el mío. Ustedes van a conocer la verdad, en este caso, de todo lo que está sucediendo en El Salvador con Nayib Bukele. Es un ataque continuo, se han recrudecido todos esos titulares que van en contra del presidente de El Salvador. Ustedes saben ya que yo esto lo avisé. Se va acercando esas elecciones generales en El Salvador a partir de febrero, que se van a celebrar a primeros de febrero, donde Nayib Bukele va a presentar su candidatura a presidente, y esto ha generado una gran polémica, porque claro, estos que se dicen amantes de la democracia, esta oligarquía mediática internacional, no les parece bien que Nayib Bukele, pese a contar con el 90% de la aprobación del pueblo salvadoreño, así lo aseguran los últimos sondeos, y de hecho hemos visto cómo el último estudio realizado por el Directorio Legislativo está en estos momentos posicionando a Bukele como el presidente más popular de Latinoamérica, por encima de 18 países que estudia este riguroso Directorio Legislativo. Ha sido una de las noticias, pero esto parece ser que a The Economist, pues el diario norteamericano, este diario que está sujeto siempre a los intereses de la agenda internacional, a los intereses de la élite, a los intereses de magnates como Soros, que aquí desgrano en mi canal qué es lo que sucede con este señor, cómo financia ONGs y ahora va a heredar su hijo todo su imperio, su hijo que ya ha dicho que va a ser mucho más agresivo en las políticas y en los dogmas que transmite su padre. Pues este diario, The Economist, ha sacado que en sus titulares que Nayib Bukele en estos días pues es una gran amenaza para la democracia de El Salvador. Y si cuenta con el 90% del apoyo, ¿cómo puede ser que sea una gran amenaza? Pero es que da igual, es que los titulares contra él continúan. En este caso, hay otra agencia de noticias, otro medio de comunicación que es líder a nivel internacional, que es uno de los grandes poderosos de Wall Street, se llama Bloomberg, muchos lo conocen, es uno de los medios que reparte noticias a diestro y siniestro por más de 90 naciones, porque además se retransmite noticias y tiene una cobertura que tiene alrededor de unos 40 idiomas en su haber, es decir, son una gran estructura económica y financiera de fábrica de noticias, y en este caso Bloomberg también ha atacado al presidente Bukele y lo ha calificado de ser un autócrata, un tirano que está erosionando la democracia de El Salvador. De hecho, si me apuran, en el artículo se atreven a enseñar cómo debería gobernar Bukele en El Salvador para acabar con el crimen, porque según ellos tiene que respetar la justicia. Sí, la justicia que no respetaba el Estado paralelo creado por las maras, y por supuesto, con el beneplácito de los políticos corruptos de anteriores gobiernos como Arena o el FMLN, que eran guerrilleros dirigidos por Castro desde los años finales de los 70 y los 80, aquella cruda guerra civil que tuvo El Salvador. Como si los salvadoreños no tuvieran poco en su historia, pues ahora tienen que aguantar que por fin que su país está prosperando económicamente. Los ataques ahora ya no vienen de diarios y de medios de países como puede ser Francia, como puede ser España, como puede ser Estados Unidos, sino que ya las propias agencias internacionales, aquellas que están fabricando noticias para todos los medios de más de 90 países en el mundo, están lanzando estos titulares para que copien y peguen el resto de medios, y por todavía tenían dudas sobre Nayib Bukele.
Esta gente son los que no tienen corresponsales en El Salvador, los que no tienen ni idea de lo que ocurre y los que, a pesar de que no tengan corresponsales, da igual, tampoco se preocupan de contrastar los datos y de preguntar y entrevistar a gente salvadoreña para saber si verdaderamente se está viviendo una tiranía allí. Y de verdad, ¿qué tiranía se puede estar viviendo cuando el 90% de la población está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente? A mí que me lo expliquen, lo he dicho en muchas ocasiones, pero de verdad, hay que estar muy atentos como salvadoreños y también el resto de ciudadanos en el mundo, porque El Salvador se ha convertido en un foco de resistencia. Fíjense lo que ha sucedido en España en estas pasadas elecciones. La maquinaria mediática es tan potente que ha conseguido que incluso partidos políticos de derecha como el Partido Popular hayan sido tan tontos, hablando así de claro, hayan caído en sus redes, en su trampa y le hayan hecho el juego a la maquinaria mediática de izquierdas, que lo que quería era atacar al único partido que se parece al gobierno de Nayib Bukele, que se parece muchísimo y es similar a Nuevas Ideas, que son patriotas, que son resistentes a toda esa agenda que pretende perpetrar en contra de los derechos de los ciudadanos en sus naciones. Lo estamos viviendo en España. Bien, pues la propia derecha mediática que necesitaba este partido para gobernar ha ido en contra de este partido. ¿Por qué? Porque tienen complejos, porque de verdad no se aclaran, no tienen la gallardía suficiente como ha tenido el gobierno de Nayib Bukele y como tienen los salvadoreños para resistir los embistes de esta agenda internacional tan poderosa que a través de titulares y de verdad, yo les digo, no sé cuál es la razón que hay detrás, porque desde luego que tiene que ser malévola. La razón que hay es simplemente quedarse con las estructuras económicas y financieras de los países y tener sometidos a los presidentes a ser verdaderos títeres de ellos, de todos estos fondos de inversión y de todas estas élites plutocráticas que lo que quieren es hacerse con el control de todo, absolutamente todo. Y por supuesto, aquí en mi canal de YouTube haremos todo lo posible para que crezca y se sepa la verdad en El Salvador, al menos en Europa, que ya son muchos los españoles y los europeos que se están enterando a través de este canal de cuál es la verdad de El Salvador, porque ayer El Salvador también era noticia a los telediarios españoles, en concreto en La Sexta Noticias, otro de los medios del gobierno de izquierda comunista y de izquierda socialista, ha ido a atacar a El Salvador. Y ustedes saben que dirán que defendían a Bruselas, defendían a las élites. Y es que están todos los medios comprados y todos los periodistas son verdaderos monigotes. Los medios tradicionales ya no tienen ningún sentido y día a día te lo demuestran, pero no hay que otorgarles ningún tipo de credibilidad porque la autoridad solo se tiene si se la concede. Los españoles se la conceden, la mitad de los españoles se la han concedido, incluso hasta los propios políticos que no se han podido resistir y por su cobardía han claudicado a toda esa oleada de titulares que aseguran que Vox es un partido radical y es un partido que era el coco, que viene el coco, que miedo que viene Vox, y al final lo que han conseguido es que no pueda gobernar la derecha atacando a sus propios compañeros que también eran de derecha, y que querían un cambio y que querían plantarle cara a Bruselas y a las élites. Bien, pues lo que ha sucedido es que al final Pedro Sánchez va a volver a repetir mandato. Tristemente, por eso hay que fijarse muy bien en cómo se están sucediendo estos acontecimientos tan siniestros para los ciudadanos y que vienen siempre de élites políticas, económicas y mediáticas, porque los medios están todos, como digo, ya al servicio de estos intereses internacionales y globales. Bien, pues Bukele precisamente, ¿por qué es tan criticado? ¿Por qué es tan admirado también a la misma vez por el pueblo? Bien, Bukele es criticado porque reclama esa soberanía. El otro día lo comentaba él mismo en un tuit, lo estamos viendo, reclamaba esa soberanía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Nueva York quería digamos que imputarle crímenes de lesa humanidad y la Fiscalía de El Salvador ha determinado que no se está cometiendo ningunos crímenes de lesa humanidad en El Salvador y que le reclamaba así la soberanía. No le van a decir desde un órgano exterior qué es lo que tiene que hacer en su país, cuando además
tiene ese índice tan alto de aprobación. De verdad es que está siendo terrible todo lo que estamos viviendo, todos esos ataques, pero está bien cómo están resistiendo, pero hay que estar atentos a estas elecciones porque van a hacer todo lo posible para derrocar a Nayib Bukele. De verdad, las estrategias se van a recrudecer. Yo venía ya avisándolo. Y otras de las cuestiones porque lo atacan es precisamente porque Bukele no tiene ningún tapujo a la hora de exponer la verdad de lo que está haciendo en su país. ¿Por qué? Porque está del lado del bien, no está en el lado oscuro de la fuerza, como se diría en términos de la guerra de las galaxias. Él está con los buenos, está con el bien, no está con la delincuencia que quieren que llenen los países de inseguridad para tener el control de la población, estas élites financieras y económicas y políticas. Y lo que ha sucedido en este caso colombiano, de verdad es fascinante. A mí me despierta toda la envidia del mundo, envidia sana, porque desde luego que mientras en Europa los periodistas, y yo lo he vivido y así os lo retransmito, tenemos que estar ocultando las nacionalidades de los crímenes que perpetran ciertos delincuentes, algo que la policía se ha quejado, porque por ejemplo si existen Latin King, pandillas en Madrid, en España, que proceden de los Latin King, tienen una forma de delinquir, una forma de establecerse financieramente, pues desde luego que tienen que saber el origen, porque el origen de esa violencia tiene que ser estudiado. Esa violencia es diferente a otro tipo de violencia. Hay que saber el origen de la delincuencia para poder tratarla. Esto daba la voz de alarma siempre la Policía Nacional y se decía, no pueden ocultar, señores, los datos, no podemos hablar como si aquí estos colombianos pues no procedieran de Colombia, sino fueran ciudadanos españoles, porque entonces la policía no se aclara, no ejecuta bien su trabajo, sus investigaciones, y lo que han hecho es incluso irse a Colombia a estudiar cómo funcionan estas pandillas para poder atajar ese problema aquí en España. Bien, pues aquí tenemos unas políticas que nos impiden a los periodistas y a la propia policía decir de dónde son, cuál es el origen, porque se supone que somos muy inclusivos y que esto es discriminarlos. Esto no es discriminarlos en ningún caso. De hecho, fíjense lo que han hecho en El Salvador. Han puesto, y lo han dicho bien clarito, la policía. Hay una organización transatlántica conformada por cientos de colombianos que estaban extorsionando a los salvadoreños. Y lo han dicho bien claro, son colombianos, es su origen. Y si bien Bukele, en uno de sus tweets, que ahí lo van a ver, lo voy a colocar también en un enlace, ha dicho que los colombianos son nuestros hermanos, quien vaya al país, a El Salvador, a delinquir y a extorsionar y a estar con las maras, coligadas con las maras salvadoreñas, van a tener que soportar la mano dura de las cárceles de El Salvador. Y así es como tienen que hablar aquí en Europa nuestros presidentes, pero es todo absolutamente lo contrario, se nos impide decir cuál es el origen. ¿Por qué? Porque, como digo, es que si no somos racistas, es que si no es que aquí no queremos inmigración, es que no sé qué, es que no tiene nada que ver, pero claro, esto forma parte de un juego macabro y peligroso de poder para que la gente no sepa, para que no se pueda trabajar bien contra esa violencia. En El Salvador lo han tenido y lo tienen muy claro, y quiero que vean ahora esto que no van a ver en ningún tipo de medios de comunicación, y por este tipo de asuntos atacan a El Salvador, algo que es encomiable y admirable que ha sido la labor de la policía, cómo ha dado un paso al frente. Y fíjense cómo han expuesto, porque han detenido ya a 100 colombianos que estaban perpetrando este tipo de delincuencia en El Salvador, al que El Salvador está clarísimo que le ha declarado la guerra. Y fíjense cómo hablan, con qué vehemencia, con qué valentía, con qué contundencia han dicho que no van a venir a su país ya nadie más a delinquir. ¿A quién defienden? Los que escriben y dicen que nosotros andamos siguiendo y agarrando colombianos por temas políticos. No, señores. Y esos más de 400 colombianos que todavía están acá irregular y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero, de carteles, de narcotráfico internacional, tienen 72 horas para abandonar este país o evidentemente van a ser sometidos ante la justicia salvadoreña. Esto es lo que yo quería sobre todo
mostrar cómo hay países y cómo todavía hay gente, porque de verdad les digo que en España es que hay una absoluta decepción, hay una absoluta decadencia de valores, de moralidad, hay una ruina total, como digo, de adoctrinamiento en los colegios, donde se están difuminando la línea entre el bien y el mal, y así se lo están inculcando a los niños, están relativizando el mal, están borrando la línea del mal. Esto es terrible, porque esto de verdad forma parte, como diría la escritora Cristina Martín, que la recomiendo, en su libro La Tercera Guerra Mundial, ya está aquí. Es una guerra psicológica y un bombardeo continuo al que nos enfrentamos. Nos levantamos por la mañana y vemos como un presidente lo está haciendo bien, como un presidente ha elevado los índices de violencia, han caído al máximo en El Salvador exponencialmente, y resulta que vemos titulares que nos están contando todo lo contrario. Desde luego que esto es un auténtico bombardeo psicológico para el que tenemos que estar preparados. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, déjame tu comentario, no olvides suscribirte a mi canal y por favor dale a un like, que eso me sirve mucho para posicionar mis vídeos en YouTube. Muchas gracias por haber estado ahí.